Voilà. Bien. Voilà. Bien, hay dos más en sala de espera. Bien, bueno, si quieren vamos comenzando, oui. Para hoy la idea es hacer algo un poquito como más, digamos, práctico, oui, más que nada como guía. On va apprendre, si vamos a aprender a interpretar textos instructivos, oui. Por ejemplo, una receta. Lo que les propongo hoy es trabajar con una receta, oui, y para que ustedes puedan tener las herramientas de crear una receta de su país. Oui, algo simple, algo sencillo. Vamos a ver algunos, quelques verbes, quelques ingrédients, oui, quelques ustensiles, algunos utensilios, ingredientes, bien básico para poder crear una receta. Oui, hoy vamos a hacer como, vamos a ver un poco de vocabulario para que ustedes después, en autonomía, puedan crear y si desean enviarlo por el grupo para que yo o los profes lo puedan revisar. Oui? Entonces, donc, je vais partager, a ver, vamos a intentar, y si ustedes me dicen cuándo lo están viendo, oui, a ver. Oui. Oui, d'accord. Ahora se tiene que agrandar. Cuando se agrande, comienzo. Voilà. Bien. A ver, tarda un poquito. Ahí está. Voilà. ¿Ya lo pueden ver más grande? Oui. Oui. D'accord. Oui. Très, très bien. Bon, aujourd'hui, donc, parfait. Donc, aujourd'hui, on va apprendre, oui, à écrire une recette de cuisine en français. Bien. Donc, pour ça, ¿alguien me puede decir cuáles son les caractéristiques d'une recette? Características de una receta. De un recette. Ingredientes. Es lo mismo que ver un... Bien. Les ingrédients, oui. ¿Qué otra cosa? ¿Cómo nos damos cuenta que es una receta y no... Bien, les ustensiles, d'accord. Preparación. La preparación. D'accord, oui. La preparación, très très bien. La preparación, oui. Y también, en francés, oui, vamos a ver esto con verbos diferentes. ¿Sí? No vamos a usar cualquier tipo de verbo, sino va a haber, digamos, dos tiempos verbales para poder usar para una receta. Bien. Y acá en pantalla ya pueden ver una pregunta. Qu'est-ce qu'une recette? Oui, une recette, c'est un texte instructif qui indique les différentes étapes à suivre pour préparer un plat. Oui, entonces van a poder identificar una receta viendo las diferentes etapas. ¿Sí? Quizás al que le guste cocinar puede mirar una receta en francés y hacer también una especialidad de algún país francófono. Pourquoi pas? Oui, donc, vamos a ver. Je vais continuer. Ici. ¿Ya pueden ver la nueva diapositiva? Oui. Oui, oui. D'accord. Donc, comment rédiger une recette? On a 3 étapes. Oui, 3 etapas. Estoy viendo que mi cámara va un poquito más lenta, pero bueno, no pasa nada. Bien. ¿Cómo la rédiger entonces? 3 étapes. Oui, 3 etapas. Vamos a ver la première. A ver, la première étape, c'est la liste des ingrédients. Oui, on doit faire les courses. Tenemos que ir al supermercado avec une liste d'ingrédients. Más les mesures.
¿sí? Lo que tenemos acá abajo, les mesures, las medidas. Tenemos que saber cuánta cantidad de cada ingrediente. Exemple, 500 grammes de farine. ¿Saben qué es farina? ¿Vous savez? Harina. Harina. D'accord. Bien, la farine, la harina. Très, très bien. Oui, comme par exemple. Entonces, tenemos que saber les ingrédients pour la recette. Oui. Luego, ¿qué más necesitamos? Deuxième étape, la liste des ustensiles. Par exemple, une cuillère. ¿Sí? Qu'est-ce que c'est? Une cuillère. Cuchillo. Un rodillo. Ajá. A ver. Ahí sería, je vais essayer de marquer ici, a ver. Una cuchara. D'accord. Une cuillère, c'est ça. ¿Sí? ¿Ya están viendo la flecha? Oui, d'accord. Oui. Une cuillère, oui. Et ici, on a 3 cuillères. ¿Sí? 3 cuillères, très bien. Por ahí había escuchado rodillo. Oui, un rouleau. Bien, un rodillo, un palote, como le decimos en Argentina. Espátula, no sé. Espátula, sí. Esta es una palabra un poquito transparente para el español. Une espátule. Oui, una espátula. Très, très bien. Donc, sí, para crear, pour créer une recette, on doit penser aux ingrédients et aussi aux ustensiles. ¿Sí? También a los utensilios que vamos a usar, a las herramientas, digamos, de la cocina. ¿Sí? Voilà. ¿Puedo continuar? ¿Je peux continuer? Oui, professeur. Oui, Oui. professeur. Oui, professeur. Bien. Je vais effacer ça. Et je continue donc. A ver. ¿Ya están viendo la tercera? ¿La troisième? Oui. D'accord, bien. Donc, la troisième étape, c'est justement l'étape de preparación. Oui, y para esto vamos a tener que usar 2 tiempos verbales. Va, uno nomás un tiempo verbal. Lo otro es el infinitivo, ¿sí? Podemos usar para una receta verbe à l'infinitif, oui, como acá en el ejemplo, casser les œufs, pardon, casser les œufs, oui, como lo que estamos viendo en la imagen acá, romper el huevo, ¿sí? O también podemos usar l'impératif, el imperativo, ¿sí? Lo que les propongo hoy es trabajar con el infinitif, porque, bueno, esta clase, digamos, era para A1, así que, bueno, por el momento vamos a trabajar con l'infinitif, y después quizás en otra clase podemos aprender o ver cómo usar el imperatif para las recetas, ¿sí? Entonces, ¿cuándo un verbo está en el infinitivo? ¿Cómo nos damos cuenta? En francés. Cuando termina en ER. Ajá. Quand le verbe finit en ER, sí, cuando termina en ER, cuando termina, por ejemplo, en RE, sí, en IR. Voy a poner algunos ejemplos acá. A ver. Cuando el verbo entonces termina en re, a ver si ya está escribiendo. Sí, en re, en uy, cuando termina en re, por ejemplo. Bueno, es el mismo caso del de arriba. Siguen viendo la pantalla, ¿no es cierto? Oui. Oui, ah, d'accord. Que se me había cambiado ahí. Perfecto. ¿Sí? Donc,
Estos son algunos ejemplos, ¿oui? ¿Cómo nos damos cuenta que el verbo está en infinitivo? Porque termina en re, en er, en ir, ¿oui? Esos son los verbos en infinitivo en français. Voilà. Ahí va. Ça, c'est la troisième étape, oui, les étapes de preparación. Y tienen que saber que si uno empieza a crear una receta en francés utilizando el verbo infinitivo, hay que terminar siempre hablando en infinitivo, oui. Si uno empieza a hablar en imperativo, ¿sí? ¿El imperativo para qué se usa? L'impératif. ¿Cuándo vamos a usar l'impératif? Como una orden. Bien, comme un conseil ou un ordre, ¿oui? Como una orden. Por ejemplo, rompe, bueno, en este caso los huevos, ¿oui? Pelá la papa, ¿sí? Todo esto, lo que es en español, va a pasar lo mismo en francés, ¿oui? Pero bueno, pueden elegir entonces l'infinitif o l'impératif. Cualquiera de las dos está bien. Hoy quizás proponemos l'infinitif, ¿oui? Para practicar. A ver, je vais continuer. Entonces llega la etapa de faire les courses. Oui, faire les courses. ¿Ya están viendo la nueva diaporama? Oui. Oui. Sí, d'accord. Bueno. Y acá tenemos algunos ejemplos, ¿sí? Puse ahí un poquito de sucré, salé, de tomate, la mozzarella, ¿sí? Ahí mantenemos la palabra en italiano. La viande hachée, le persil, ¿sí? Le sucre, le beurre, l'huile d'olive, un oignon, oui, l'ail, un œuf, la farine, la levure chimique y, por ejemplo, les raisins secs. ¿Sí? Algunas para hacer recettes sucrées ou salées. Oui, on doit faire les courses. Voilà. ¿Qué otros ingredientes vous connaissez? ¿Algún ingrediente que podamos agregar acá en esta lista? Es muy reducida, ¿sí? Muy reducida para que ustedes vean, digamos, le lait, d'accord, la vanille. La poulette. La poulette. Ah, le poulet, d'accord, le poulet, la... ¿Cuál otro me habían dicho? Le poulet, la vanille, y uno más, no recuerdo. Ajá. Y me habían dicho uno más. Se me fue. Bueno, voilà. Ah, le lait. Ahí está. Oui. Ajá, la leche. Très bien. Oui, son algunos de los ingredientes que se usan. Ajá, le sucre. Ah, está acá arriba. Sí, le sucre, c'est ici. Le sal. Le sel, d'accord. Oui. El agua. Bien, de l'eau, très bien. Oui, pour quelques préparations, on a besoin de ces ingrédients. Très bien, voilà. ¿Sí? Profesor, Moi, par exemple, sí. Sorry. Como yo di el agua, la pronunciación se me dificulta un poco. D'accord, bien, lo, ¿sí? Esas tres vocales que tenemos ahí, ¿sí? Esto es muy gracioso. Esas tres vocales que tenemos ahí, E, A, U, se van a pronunciar con la que no está, O. ¿Sí? A ver, O. O, ¿oui? Y es más fácil por ahí cuando lo unimos con el artículo que tiene adelante, lo, ¿sí? Una O común, lo. Merci Entonces beaucoup. tenemos E, A, U, d'accord, de rien, se pronuncia O, ¿sí? Pero siempre vamos a encontrar, digamos, con los artículos, lo, u, par exemple, ¿sí? Je bois de l'eau.
Oui, je bois de l'eau. Entonces ahí cuando se une con otros artículos es un poquito también más fácil, digamos, para pronunciar. Je bois de l'eau, una O común. Bien. Recuerden eso, tiene las 3 vocales y se pronuncia con la que no está. Voilà. Eso pasa en francés, eso pasa. Yo esta semana estuve dando clases y alumnos también que están iniciando y me decían, ay, pero ¿cómo la pronunciación? ¿Por qué tan así? Sí, porque el francés tiene esto de... ¿Vieron que uno escucha el francés y dice, ay, qué divino cómo se escucha, qué divina la pronunciación? Bueno, porque en realidad está todo tan creado para que la pronunciación sea casi perfecta. ¿Oí? Por eso uno lo escucha tan lindo al oído, porque justamente hay pequeñas cosas que van para la pronunciación. ¿Oí? Voilà, para que lo sepan. Si ustedes dicen, ah, pero ¿por qué acá se pronuncia diferente? Bueno, es porque es para que se escuche lindo al oído. Voilà. Vamos a, on va voir. Je vais continuer ici. Sí, también pusieron por el chat le poivre. Très, très bien. Hay que tener cuidado también porque algunos ingredientes sí van a cambiar en el género de la palabra. ¿Qué quiere decir? En español es la leche, ¿sí? Y en francés c'est le lait. Oui, on doit faire attention à ça. A ver, lo voy a anotar acá. Entonces, en español es la leche. Leche. Uno piensa que va a ser femenino todo. Féminin. En español. Mais en français, c'est le lait. Masculin. Oui. Va a cambiar. La pomme también, oui, oui. La pomme. La pomme et la pomme de terre, par exemple. Sí, ahí tenemos 2 ingredientes más. Voilà. Bien. Donc, je vais continuer. Igualmente, cuando tengan que crear su receta, ¿sí? Ahí van ustedes a buscar quizás los ingredientes que necesitan para su receta y poder armarla, crearla. A ver, je vais continuer l'image. Et ici, ¿sí? Me dicen cuando ya lo están viendo. Oui. Oui. D'accord? Oui. 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 Parfait. Ici, on a les ustensiles. Oui. Par exemple, un moule. Oui. Pour faire un gâteau. Bien. Une casserole. Un saladier. ¿Sí? Recuerden que las ER, ¿sí? La R final no se pronuncia. Un saladier. Une poêle. ¿Sí? Une poêle. El sartén. Le fouet. ¿Sí? El batidor. La cuillère. Ah, pero acá al cuillère le faltó un acentito chiquitito. Cuillère. Ahí está. ¿Sí? La cuillère con un acento, que ese acento también tip de pronunciación, ese acento me va a decir que yo tengo que hacer una sonrisa al pronunciar. ¿Oui? Cuillère. Abro la boca. Cuillère. Siempre que ustedes vean un acento al revés, el acento grave, es porque tengo que hacer la sonrisa. Cuillère. ¿Oui? Después tenemos le couteau. Sí, mira, ¿quién era? Diana. Diana, vos me habías preguntado cómo se pronuncia agua. Acá tenemos también la misma palabra, E-A-U. Por lo tanto, ahí también voy a pronunciar como una O. ¿Sí? Le couteau. Le couteau. Y recuerden siempre que la OU se pronuncia U. Le couteau. Luego tenemos la fourchette. También, como encontramos la OU, pronuncio U. La fourchette. Le saladier, ah bueno, quedó ahí le répétitif, le saladier. La balance, sí, la balance pour, también pour mesurer, para medir. Le verre doseur,
¿sí? Son los vasitos que tienen las medidas. A veces uno hace una receta a ojo, oui, pero si no tenemos les verres doseurs. Y luego la spatule, oui. Donc, ce sont quelques ustensiles pour cuisiner. Oui. ¿Alguna pregunta con esto de pronunciación o de vocabulario? Yo sí tengo una pregunta. Por ejemplo, en Oui. México usamos mucho la tortilla. Entonces, La tortilla. Ajá. ¿cómo sería la pronunciación en francés? Supongo que no hay una traducción como tal, Ujú. pero sí cambiaría su forma de pronunciarlo. Perdón, ¿la tortilla sería qué? ¿La comida? Bueno, la tortilla es un alimento hecho de maíz, se muele y se hacen como discos pequeñitos de maíz. Es típico en Parecidos al México. crepé, pero no son de esa harina, es otra harina. D'accord, sí, je comprends. Bien. No, bueno, ese es un tema importante también. Cuando uno va a crear una receta, ¿sí? De su país, no puede hacer una traducción, ¿sí? Digamos, uno no puede traducir. En realidad sí se puede, pero no estaría el concepto igual. Miren, les doy un ejemplo con Argentina. En Argentina tenemos los alfajores, ¿sí? Que bueno, en muchos países también de Latinoamérica los tienen, todos son diferentes, ¿sí? Algunos tienen acá los hacemos con maicena, con coco, otros con chocolate, y varían. Los alfajores. En Francia, cuando uno va, allá no existen, cuando uno muestra un alfajor, te dicen, ah, un petit gâteau. ¿Sí? Es como que ellos hacen su relación a una pequeña torta, a un pequeño pastel. Pero no sería eso en realidad, ¿sí? O sea, uno es como que intenta darle una idea de lo que es un alfajor, ¿sí? Y ellos te dicen, ah, c'est un petit gâteau, es una pequeña torta, un pequeño pastel, pero no es esa la idea. Entonces, si vos querés decir, por ejemplo, una tortilla, vas a decir tortilla mexicaine, ¿sí? Por ejemplo. Y acá vamos a poner Guillemé, comillita, ¿sí? Porque uno no puede traducir. Puede sí decir, mirá, es parecido a tal cosa, ¿sí? Une tortilla mexicaine comme les crêpes, podemos decir. Una tortilla mexicana comme les crêpes. Es parecido. ¿Sí? Podemos dar esa idea si alguien nos pregunta, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, lo dejo por ahí si alguien lo está copiando, je sais pas. Pero sí, por ahí uno cuando... D'accord, de rien. Sí, pero uno por ahí cuando habla de una receta o un alimento que no existe en otro país, no es necesario traducirlo. ¿Sí? Uno dice, sí, las tortillas mexicanas. Es como como en México, los tacos. ¿Sí? On dit les tacos mexicains. Oui, ça c'est les tacos. Eso no se cambia. Voilà. Y les digo que en Francia han cambiado los tacos, ellos tienen sus propios tacos y son muy diferentes. Muy diferentes. Crearon una empresa que se llama O Tacos. Si alguno anda por aquellos lados, pruebe, que van a decir, ¿esto es un taco o no? Sí, es otra cosa. Si buscan después en Google esta página, O Tacos, busquen ahora en Google si tienen ahí algo a mano, fíjense la diferencia. Para ellos eso es un taco. ¿Sí? Voilà. O tacos. Son así como unos bloques de todo relleno, ¿sí? Como un cuadrado parece. ¿Sí? No es nada que ver a lo que es en México. Voilà. Bien. Donc, je vais mettre profe. l'autre. Oui. Oui, j'ai une question. Comment on prononce la sartén? Comment on dit? Une poêle? Une poêle. Poêle. Oui. Ok. Poêle. 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 Sí, podríamos decirlo así. Poêle. Ah, ok. Merci. Sí. De rien. Une poêle.
D'accord. Oui. Voilà. Donc, je vais effacer pour continuer. Et je vais mettre, a ver, quelques verbes. ¿Sí? Ahora ya empezamos en los verbos infinitivos que les había comentado. ¿Sí? Con estos verbos ustedes ya pueden crear una receta. Recuerden que podemos hacerlo con infinitivos, con estos verbos que terminan así en infinitivo, o con verbos en imperativo. ¿Sí? Pero ya para el imperativo hay que aprender otro tipo de conjugación. ¿Sí? Entonces, quelques verbes. Couper. Oui, couper. Peler. Je pèle la pomme. ¿Sí? Pelar. Éplucher. Éplucher. Laver. ¿Sí? Laver. Ahí tenemos los principales pour les légumes, par exemple. Pour les fruits et les légumes. ¿Sí? Estos podrían ir pour les légumes et les fruits. ¿Sí? Nos va a servir para estos casos. Voilà. ¿Alguien puede mandar por el chat algún ejemplo? ¿Una frase? ¿Cómo harían ustedes? Una frase cortita. Quelle est la différence entre peler et éplucher? D'accord. Esa diferencia nosotros casi que no la tenemos. Nosotros decimos pelar. El éplucher, peler, éplucher. El éplucher, la pequeña diferencia es que va a salir como un poquito también de, en este caso de la papa. Cuando uno pela, sale también un poquito de la papa. Esa es como la diferencia que podemos decir. Oui, je cherché ça, sí, porque nosotros decimos pelar. La diferencia entre éplucher y peler, digamos que en una sale como un poquitito también de la fruta o de la verdura. ¿Sí? Ah, es eso nomás. Eso solamente. Je lave la pomme comme ça. Je lave la pomme, je pèle la pomme de terre, oui. ¿Sí? Claro. Se pueden decir, ahí estoy viendo en el chat que están mandando. Podemos decir, como algunos ejemplos, je coupe la pomme, ¿sí? Lo que yo estoy haciendo, yo corto la manzana, pero si vamos a hablar de una receta, vamos a decir couper la pomme. Y es todo. Laver la pomme de terre. ¿Sí? Entonces, podemos decir, sí, yo corto, je coupe la pomme. ¿Sí? El primero es correcto. Pero para una receta, vamos a decir mejor los segundos, porque es dar como cortar la manzana, lavar, por ejemplo. Couper la pomme, laver la pomme de terre. Couper les carottes, couper le fromage, oui. Oui, oui, oui. Estaban bien también los de je coupe, je lave, solamente que para la receta ponemos en infinitivo. Oui. Voilà, un petit morceau. Bien, 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 bien. Y Natalia se dice romper los huevos, se dice casser. Casser. ¿Sí? Ahora va a aparecer en otra, me parece, en la otra diapositiva. Casser. Eso significa romper. Voilà. Peler les carottes, oui. Très, très bien. ¿Sí? Je vais continuer. Voy a mostrar les autres verbes. Voilà. A ver. Voilà. ¿Ya lo están viendo? Oui. Oui. Oui.
D'accord, bien. Ici, on va voir d'autres verbes. Par exemple, mélanger. Mélanger. Oui, mezclar. Mélanger. Pétrir. Pétrir. Sí, cuando los verbos terminan en IR, sí hay que pronunciar la R acá. Pétrir. Eso es amasar. Pétrir la pâte, par exemple. ¿Sí? Pétrir les tortillas mexicaines. ¿Sí? No, no hay que amasar las tortillas, ¿no es cierto? No. No, no, no. ¿O sí? La parrilla. ¿No? D'accord. Mélanger, donc. Pétrir. Verser. Oui, verser, volcar. O verter. Verser. Casser un œuf. Oui, casser un œuf. Écraser. Écraser significa pisar. ¿Sí? Pisar, par exemple, écraser la banane. ¿Sí? Écraser la banane. Podemos decir ahí. Écraser la banane. Es como aplastar, como... Aplastar, sí, aplastar, pisar. En Colombia también le dicen otro. Je me rappelle pas. Apichar, puede ser. Los colombianos. Voilà, écraser. La banane, ¿sí? Par exemple. Étaler significa estirar, étaler. Avec le rouleau, par exemple, oui. Acá con el rodillo. ¿Es lo mismo que triturar? ¿Cuál, perdón? La de caser, la que estás diciendo, cómo aplastar es triturar, ¿sí? No, triturar sería más coupé, podríamos decir. Ah, perfecto. Oui. El anterior podríamos usar mejor para, digamos, triturar o cortar en pedacitos, sería más coupé. Este es écraser de algo que se aplasta, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno pisa con la fourchette, con el tenedor, la banana, se aplasta entera. Y queda como una pasta, parece ser. Machacar. Eso mismo, machacar, uy. Cada país también le dice diferente. Acá podemos aprender hasta español. Nuevo vocabulario en español. Voilà. Entonces, después tenemos étaler, oui, estirar la pâte, par exemple. Sí, acá vamos a decir la pâte es la masa, la pasta. Bueno, en este caso hablamos de la masa, la pâte. ¿Sí? Podemos pétrir et étaler la pâte. Oui. Voilà. Bien. Oui, je continue ici. Quelques verbes. Bueno, vayan pensando en recetas para hacer después como actividad autónoma. Ahí está. A ver, je vais continuer le diaporama. Et ici, on a d'autres verbes. Oui, d'autres verbes. Par exemple, le verbe beurrer. Sí, le verbe beurrer. Enmantecar, ponerle manteca. Fíjense que el verbo ya viene, digamos, ya el verbo tiene la palabra beurre, que es manteca, oui. Beurre. Acá. Luego tenemos fariner, oui, fariner también. Mettre de la farine, oui, de la farine. Râper, par exemple, et râper la pomme de terre ou le fromage, oui, râper le fromage. Sí, râper. Luego tenemos faire frire. También se puede decir frire, pero por ahí es más utilizado faire
frire. Sí, eso pueden encontrarlo los dos. Faire frire. Cuire au four. Cuire au four. Cocinar en el horno. ¿Sí? Cuire significa cocinar. Cuire au four. Et le dernier verbe, faire bouillir. ¿Sí? Faire bouillir sería hervir. No me salía en español. Hervir. Oui, faire bouillir. Voilà, ¿sí? Faire bouillir. Ahí me preguntaban por el chat, Juan Diego, cocinar las papas en français. On peut dire peut-être cuire les pommes de terre. Cuire les pommes de terre. Cocinar, cuire les pommes de terre. ¿Sí? Puede ser, ça peut être. Una posibilidad. Cuire les pommes de terre. Voilà. Et je vais continuer le diaporama. Je vais mettre ici, clic. Bien, ¿sí? Hasta lo anterior, ¿vamos bien? Obviamente que hay mucho más verbos, pero acá puse los esenciales, oui, por ahí lo que se usa siempre en toda receta, algunos ingredientes, oui, pero después también está en la búsqueda de cada uno, ¿sí? Y acá vemos en pantalla la cantidad. ¿Qué va a pasar? Cuando uno pone una receta, va a tener que poner cuánto necesita de tal, ¿sí? Podemos utilizar los números, por ejemplo, decir, como estaba en un ejemplo anterior, on peut dire 500 grammes de farine, ou on peut dire, par exemple, quelle autre chose on peut dire, 3 pommes, ¿sí? Podemos usar cantidades con números, ¿sí? O si no también tener la cuenta, pero con, digamos, los utensilios también, ¿sí? Un verre de, ¿sí? Los voy a ir leyendo, y acá al ladito tienen los ejemplos, cualquier cosa. Un verre de lait, ¿sí? Par exemple. Une tasse de thé. Une bouteille d'eau, ¿sí? Un pot de. Un pot es un frasco, ¿bien? Un pot de confiture. Un paquet de riz. ¿Sí? O, por ejemplo, para hacer una torta, un paquet de biscuits marque Oreo. ¿Sí? Yo creo que todos conocemos le biscuit Oreo. ¿Sí? Por ejemplo, también se puede decir así. Ponemos la marca del producto que necesitamos. Une boîte de, par exemple, ¿sí? Una caja de. Un tube de. No sé si alguno, bueno, quizás alguna experiencia que haya tenido, allá ahora me acordé, en tube de, en France se compran le tube de mayonnaise, ¿sí? Allá venden las mayonesas como en tubo de dentrífico. ¿Vieron el dentrífico que viene como en un sachet así alargado? Bueno, la mayonesa se vende de esa manera también. Como en el mismo paquete, en el mismo packaging del dentrífico, ¿oui? Le tube de mayonnaise. Después tenemos un flasson de, par exemple, oui. Un sac de, bueno, esto es un poco más general. Una bolsa de, ¿sí? Para hacer, je sais pas, pour faire de la purée de pommes de terre, ¿sí? Para hacer puré de papa necesito un sac de pommes de terre. Una bolsa de papa, por ejemplo.
Sí, pero fíjense que esto ya más específico, más digamos, expresión, por así decirlo. Oui. Luego tenemos une tranche de, un pedazo, ¿sí? Una feta, une tranche de jambon, une rondelle de, en este caso, saucisson, ¿sí? Un rondelle, también una feta redonda, ¿sí? Voilà. Ah, y acá me olvidé de leer, un sachet de levure, un sachet, ou un sachet de lait, par exemple. ¿Sí? Bueno, esto es bastante vocabulario. Igualmente después les va a quedar la clase grabada, así que pueden volver a revisarla. O esto también está en internet. Las imágenes las busqué sur internet, ¿oui? También las pueden encontrar o se las puedo compartir luego. Voilà. Bien. ¿Y con esto tienen alguna duda? Con esto, obviamente que es la práctica, ¿oui? C'est la pratique. Un flasón. Mhm. D'accord, oui. Donc, je vais continuer là. Et je vais mettre l'autre partie. Voy a poner la otra partecita. Y acá tenemos las otras, oui, les autres expressions. Voilà. Si, par exemple, un morceau de, oui, un morceau de fromage. Une part de tarte, par exemple. Une tablette de. Oui, une tablette de chocolat. Une plaquette de beurre, par exemple. Une botte, sí, también como una caja. Une botte o una lata. Une botte d'asperges. Bueno, y acá empieza también con el tema de los d'œufs, oui. Une douzaine de, una docena de. Un livre de, ¿sí? 500 gramos, si no queremos decir 500, 500, decimos un livre de, una libra. Un litre de, oui. Un kilo de. 100 grammes de, ese es el ejemplo que habíamos visto hoy, 100 grammes de. Une poignée de, como un puñado, oui. Et une pincée de sel, par exemple. Una pizca de sal. Une pincée de sel. Ou de poivre. Ou de sucre. ¿Sí? Una pizca nomás. Seulement une pincée. Voilà. ¿Sí? Donc, je vais mettre... On va voir. Et maintenant, bien, on va pratiquer une recette. Oui, les voy a mostrar una receta para que ustedes después puedan hacerlas, hacer una ustedes mismos, crearlas. ¿Sí? On va faire la recette. ¿Tienen alguna duda? Bueno, como les decía, es mucho vocabulario quizás, Morceau, pero... s'il vous plaît. Sí, perdón. Morceau, s'il vous plaît. Ajá, ¿por qué morceau? Ah. ¿Qué significa? Ah, d'accord, significa un trozo, un pedazo. Merci. De rien. Y ahí viene el chat, una cucharada. Sí, une cuillère sería una cuchara. Sí, podríamos decir une cuillère, sino también une cuillère. Cuillère. Voilà, a ver, voy a chequear los acentos. Une cuillère.
cuillère. Porque el tema de los acentos, cuillère. Je vais réviser ça. Ajá. Cuillère, sí, estaba bien, ahí está. Sí, ahí lo mandé por el chat. Une cuillère, eso es la cucharada. ¿Sí? Fíjense que ahí va a cambiar el acento. Ustedes dirán, hay tantos acentos, pero tiene algo, por algo existen. ¿Sí? Cambia la pronunciación. Une cuillère, une cuillère. ¿Sí? El primero es una cuchara, y este es una cucharada. Sí, voilà. Donc, je vais mettre, a ver, je vais aller et je vais mettre ici ça. A ver, ya comparto de nuevo. On va voir. Ahí está, vamos a ver. ¿Ya lo están viendo? Se está cargando. Uy, ahorita sí. D'accord. Bien, génial. Donc, les crêpes, ¿sí? Que, bueno, ya me habían dicho lo de las tortillas, por ejemplo, pero no es lo mismo. Oui, acá en Argentina, en Argentina, on a aussi los panqueques, pero en realidad es otra preparación, me parece, a ver. Sí, hay gente que lo hace diferente, entonces quedan le goût, ¿sí? El sabor es un poquito, difiere, digamos, a lo que es acá, ¿sí? Porque además también le ponen Nutella, le ponen jambon beurre, ¿sí? Entonces son les crêpes, y se comen de otra manera. ¿Sí? Nosotros acá también tenemos los panqueques, que le ponemos el dulce de leche, pero es diferente, ¿sí? Les crêpes. Entonces, ¿qué es que c'est? ¿Sí? Les crêpes c'est chaude ou froide. ¿Sí? Chaude ou froide. Fíjense que acá vamos a aprender también algunos adjetivos. Chaude ou froide. Sucré ou salé. Con plat principal. ¿Sí? Con plat principal. Ou comme dessert. Qui peut résister à une bonne crêpe? Personne. ¿Sí? Chaude, caliente o frío. Dulce, sucré o salé, salado. Como plato principal, con plat principal, o comme dessert, como postre. ¿Quién puede resistirse a un buen crepe? Nadie. ¿Sí? Ninguna persona. Donc, fíjense la estructura de la receta. Bueno, las recetas, digamos, no cambian tanto de idioma a idioma, pero para que ustedes tengan ahí la idea de hacer una simple ahora con sus recetas. Donc, pour 15 crêpes environ. Oui, environ quiere decir más o menos. Pour 15 crêpes environ. Tenemos que indicar le temps de préparation, par exemple 15 minutes. También on doit indiquer le temps de cuisson, ¿sí? El tiempo de cuánto nos lleva a cocinarlo, 2 a 3 minutes, temps de cuisson. Et après, on a ici les ingrédients. ¿Sí? Les ingrédients. Entonces, para su receta, pueden hacer una simple descripción. ¿Qué es que sé? ¿Sí? Una simple descripción lo que es, cómo se puede comer, si salado, dulce, si como plat principal o como dessert, ¿sí? O como entrada también puede ser, como entrée.
Le van a agregar luego le temps de préparation, le temps de cuisson, ¿sí? Et les ingrédients. Par exemple, acá tenemos 250 grammes de farine, ¿sí? 4 œufs, 500 millilitres de lait, oui, un sachet de sucre vanillé, de sucre vanillé sería como de azúcar con gustito a vainilla, bien. 2 cuillères à soupe. Fíjense que acá en esta receta le están poniendo a la palabra cuchara à soupe, ¿sí? Son las cucharas de sopa. À soupe, porque vamos a usar las grandes, ¿sí? À soupe. Y luego, une pincée de sel, ¿sí? Una pizquita de sal, une pincée de sel. Vamos a ver la preparación, ¿sí? Que fíjense que tiene todos verbos en infinitivo esta receta. A ver, voy a subir un poquitito. Voilà. Ici on a la preparación. Sí, ahí tenemos les crêpes, ahí ya tenemos la imagen. La preparación. Vamos a ver. Donc, y acá vamos a ver nuevos verbos. ¿Sí? Peser et tamiser la farine. Son verbos por ahí también transparentes, como en español. Pesar y tamizar, oui. Verser la farine dans un saladier et faire un puits. Puits sería como un hoyito, como un huequito. ¿Sí? Le hacemos un huequito en el medio de la harina y ahí vamos a colocar todo. Luego, ajouter le sel, les sucres et les œufs. ¿Sí? Ajouter, añadir. Commencer à mélanger tout doucement. Commencer, fíjense que están todos en infinitivo. Verser peu à peu les laits, tout en fouettant. ¿Sí? Vertir poco a poco la leche, siempre batiendo, ¿sí? O revolviendo. Ahí tenemos el verbo, fouetter, ¿sí? Que viene de qué cosa. ¿Alguien me puede decir de dónde viene ese verbo? De algún utensilio. Del batidor, creo que era. De uno de los que vimos antes. Bien. Bien, ajá, ¿Batidor? del batidor. Le fouet. Sí. Fíjense que en francés también se pueden ayudar mucho. Hay muchos verbos que son parecidos a lo que es el sustantivo. ¿Sí? Acá tenemos batidor, el del alambre, va a tener el mismo verbo fouetter. ¿Sí? Entonces también podemos reconocer, si uno lee una receta, podemos reconocer muchas veces sin la necesidad del diccionario o sin la necesidad de traducirlo todo el tiempo. Luego, atención aux grumos. Atención a los grumos. Il faut bien mélanger. Hay que mezclarlo bien. Huiler. ¿Ese verbo de dónde viene? Huiler. Aceite. Huiler. Aceitar de mantequilla. Bien, viene del aceite, ¿sí? L'huile, entonces tenemos el verbo huiler, y después tenemos el verbo beurrer, que viene du beurre, le beurre. Mantequilla. ¿Sí? Exactamente, la mantequilla, oui. Entonces fíjense, ahí también tenemos el ingrediente y también hay un verbo para eso. Como también habíamos visto el fariner, ¿sí? El otro fariner viene de la farine, ¿sí? Voilà. Luego tenemos verser la pâte, ¿sí? Fíjense que acá ya se formó la masa, la pâte, à l'aide d'une petite louche et l'étaler dans la poêle. Louche también es como una cuchara grande, ¿sí? Para vertir, para verser, perdón. Una de las cucharas grandes, los cucharones, ahí está. La louche, bien. Y por último, para les crêpes, la laisser dorer avant de la retourner. ¿Sí? Dejarla dorar antes de dar la vuelta. Porque el crêpe se hace dans la poêle.
¿sí? Uno se hace de un lado y después on change. Les crêpes en France, sí, en Francia tienen toda una tradición. ¿Por qué? Después pueden buscar esta fiesta o este día que se llama la Chandeleur, para aprender un poquito más de culture por ahí, ¿sí? La Chandeleur, que tiene lugar en febrero. Tienen como una cultura también como juegos para los niños, ¿sí? Todo con les crêpes. ¿Sí? Como que ellos allá hacen a veces la tradición de el que puede dar vuelta, el que puede dar vuelta el crêpe en el aire, como que tiene suerte todo el año, tienen ahí como una serie de tradiciones muy como de creencias, ¿sí? La Chandeleur. Se da en febrero. Voilà. Sí, entonces, esto simple para hacer una receta. Tenemos que tener en cuenta entonces les ingrédients, les ustensiles que va a utilizar y la preparación. Sí, fíjense que esta receta de crêpes lleva de 4, 6, 8 puntos, 8 points. ¿Sí? Uno puede hacer una receta quizás simple de nuestro país para practicar, agregando, ¿sí?, las palabras, buscando los verbos que necesitamos, buscando los ingredientes, e ir anotando, ¿sí? Esto les va a servir como práctica, como actividad para comprensión, para comprender un texto, y también para escribir, ¿sí? Esto es lo que se llama cuando uno aprende un idioma, la compréhension écrite y la producción écrite. ¿Sí? Ustedes con una receta están comprendiendo un texto instructivo, y a la vez están escribiendo algo, lo están redactando ustedes mismos. ¿Sí? O sea que esto sirve, con cosas de todos los días, sirve mucho para fijar también con vocabulario, conocimientos. ¿Sí? Voilà. Bien. No sé si tienen preguntas, dudas. Hoy más que nada fue de guía por ahí, ¿sí? Cómo poder armarlo, cómo poder crear una receta con el tipo este de vocabulario, ¿sí? Recuerden que la preparación se puede hacer con los verbos infinitivos, como está el ejemplo. También se puede hacer con el l'impératif, ¿sí? El imperativo para dar órdenes. Pero bueno, lo podemos ver en otro momento, ¿sí? Esto es con los verbos infinitivos. Lo pueden buscar en un diccionario, en internet, y es lo que les aparece enseguida, ¿sí? No hay necesidad de conjugar acá los verbos. Es bien para un nivel que recién empieza. ¿Sí? Bien, dites-moi, vous avez des questions, des doutes, preguntas, dudas. Me gustaría ver sus recetas escritas. Después, ¿por qué no podemos hacer como un livre de recettes? Oui, de club de amigos. Un livre de recettes. Sí, pourquoi pas. Con todas las recetas de todos los países. Oui, algo diferente, ir viendo. Oui. ¿Qué además? ¿No? Perdón. ¿Podés repetir? No escuché. Lleva a preparar un tamal. Wow, Antamal. ¿Vos de dónde sos, Diana? ¿Du México o de la Colombie? Colombia. De la Colombie, d'accord, sí, d'accord, los tamales. ¿Vos de dónde sos? ¿De qué ville, Diana? Bogotá. Yo habité Bogotá. Ah, de Bogotá. D'accord, sí, yo este año hice un intercambio ahí en Bogotá y probé los tamales. Sí, sí. Acá en Argentina no hay tamales. Oui, je crois que no, pero son diferentes. Sí. Digamos, la primera vez que probé tamal fue este año y en Colombia. Voilà. Con la lechona también probé. Toda una mezcla, que hay unos negocios ahí que En hacen Jujuy hay mezcla tamales. Claro, en Jujuy hay tamales, pero nunca probé yo. Yo soy de Entre Ríos. Entonces todavía no tuve la posibilidad de ir al norte. Voilà, voilà. Pero son diferentes los tamales de Argentina a los que son de Colombia. Bueno, vi fotos, ¿no?, de los de acá, pero son diferentes, je crois. Sí, sí, tienen algo ahí, ingredientes diferentes. Voilà.
Bien, ¿alguien más quiere comentar algo? Ahora después les queda en autonomía al que desee crear una receta, buscar ingredientes, probar, intentar, ¿sí? Recuerden siempre que el idioma se aprende si uno practica. Si uno ahora termina digamos, esta clase, esta charla, y no pone en práctica, quizás no lo podemos adquirir, ¿no? ¿Sí? Si ustedes lo ponen en práctica, eso ayuda un montón. Merci à vous. Genial. Así que bueno, chicos. Merci, Margaret. Merci, merci. Sí, bueno, más que nada, como les decía, fue de guía, de un poco nuevo vocabulario, ¿sí? Para que puedan comenzar a crear sin miedos, a probar. Voilà. Estoy viendo por el chat. Merci, merci. Genial. Y lo que estaría bueno también, lo que le iba a comentar, cuando uno empieza a hacer recetas, también está bueno para que otros países, bueno, por ejemplo, en este caso, países francófonos, donde no estén las recetas de nuestros países, poder hacer llegar, ¿sí? Hay muchas páginas donde uno puede publicar las recetas, y si uno hace la receta, digamos, con el vocabulario adecuado y todo, puede publicarla en estas páginas gratuitas, y otra persona las lee y las puede hacer. ¿Sí? Es como que le llega a otras personas, no es necesariamente la práctica, sino para la vida cotidiana. ¿Sí? Yo, por ejemplo, quiero mostrar las empanadas en otro lugar, hago una receta y la publico en una página francesa, capaz alguien me puede hacer unas empanadas después en francés. ¿Sí? Porque ya le llegó la receta y bueno. La otra vez estuve buscando empanadas, recetas de empanadas en francés, y hay muy pocas. Así que bueno, ahí sí, les tiro la idea. Podríamos buscar una página y publicar las recetas luego para llegar a todo el mundo, a los países francófonos. Voilà. Que no se quede acá en lo nuestro, sino a la vida cotidiana de todos los días, ¿sí? Voilà. Merci, merci à vous. No sé si alguien quiere comentar algo, agregar algo. Merci, Diana. Voilà. Después les voy a compartir estas imágenes. Como les digo, no son de mi creación, las saqué de internet, de algunos blogs, pero están muy buenas para practicar. También hay plantillas miren, les comparto esta plantilla. A ver, les voy a pasar después por Telegram. Acá tienen un ejemplo de plantilla de receta. A ver si ya se compartió. Oui, ahí está, la recette. Ahí le pueden poner le nom de la recette, par exemple, tamales. Oui, colombien, temps de préparation, cuisson, ingrédients, y acá la preparación, ¿sí? Y acá en el costadito tenemos el vocabulaire y les quantités. ¿Sí? Pueden utilizar eso, así que buenísimo. Y para que sepan que en los exámenes DELF, no sé si alguno escuchó en los exámenes DELF de cuando uno quiere certificar el nivel, piden muchas veces hacer recetas, o piden comprender una receta. Así que digamos, esto no, si uno quiere certificar, esto sirve un montón. ¿Sí? Porque es justamente comprender un texto instructivo. Voilà. Bon, si no tienen más consultas, más preguntas, igualmente nos vemos por Telegram, por YouTube también, vieron que yo a veces comparto videos de YouTube. Voilà. ¿Subiríamos la receta a Telegram? Aline, puede ser, sí, puede ser, o podemos crear, o en Facebook también, donde les quede mejor. Estaría bueno para que todos la podamos ver, y bueno, si hay que hacer correcciones, cambios, pero está bueno para practicar. Y también yo aprender a hacer tamales en francés, aprender a hacer tortillas, voilà, ¿sí? Y otras recetas. Intenten buscar por ahí algo típico para justamente que otro país quizás no sepa cómo hacerlo, lo pueda comenzar a preparar. Voilà. Bien, Merci. entonces, merci a vous, merci, y bueno, nos vemos entonces por Telegram o por Facebook. Merci beaucoup, profesor. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Sí, profesor. Merci, au revoir. Bonne journée et bonne soirée, para algunos también.